buenos días, buenas tardes ya, buenas comidas, porque nos hemos tardado. Vamos a dar una razón por la cual hemos tenido esta dilación en el inicio del evento de hoy, de la plática, que seguramente a todos nos va a interesar por el tema. Los grupos a los que estamos invitando, hay un grupo que nos gusta mucho, son de nuevo ingreso y están en evaluación. El maestro nos pidió que se esperaran unos minutos de psicología, que tenían mucho interés en que ellos vieran la importancia del tema que hoy abordamos. Ahí vienen en el camino, ese es el motivo del retraso. Sí creemos que, debido respeto y agradecimiento a ustedes por su puntualidad, que lo aprovechen gentes que están entrando a la carrera. ¿Por qué hay gente que está entrando a la carrera, personas de esta naturaleza? Porque es el primer contacto con la realidad que hoy existe, que se llama el estrés. El tema de hoy, voy a empezar ahorita a presentar a la maestra y ya en el camino se irán incorporando, es un tema que a todos hoy no nos aqueja, pero sí lo conocemos y en cierta manera nos rodea. El estrés es el vocablo más usado, así como derechos humanos y algunos otros conceptos de moda, es el que, ¿qué tienes? Tienes estrés. Hace algunos años, cuando una persona o alguna sociedad tenía problemas, decían, ¿qué es lo que pasa? Lo causa pollution, la contaminación. Hoy ese término ha salido de moda, a los muy jóvenes hoy no les dicen nada del pollution, pero los que tenemos un poco más de tiempo nos damos cuenta que sí. Hay temas que hoy de pronto son un colectivo, una situación que todos oímos pero poco conocemos. De mindfulness, un término que como lo vemos es en anglosajón, que hoy nos ocupa, es un tema que la maestra lo hace con mayor precisión, nos afecta no solamente en la cuestión psicológica, la salud, nos afecta incluso en las relaciones sociales, nos afecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué grave es cuando esto lo tenemos, pero no sabemos el por qué ni cómo manejarlo. La maestra hoy va a dar una introducción que posteriormente se desarrollará con mayor precisión, que son en cada ámbito de la sociedad cómo se manifiesta el estrés. Y no solo el estrés, sino el control del estrés. El estrés, y eso es muy importante para quienes estén en relaciones humanas, en las empresas son causas de conflicto. Una persona cuando llega estresada, evidentemente su conducta no es todo lo amigable que debería de ser. Una persona que tiene de alguna manera ese estrés va a padecer trastornos muy importantes en su salud, a lo mejor comiendo de más, a lo mejor esos fenómenos hoy muy de moda entre los jóvenes, la bulimia, etc. Y también va a alterar la relación en su entorno, su familia, los amigos, etc. El estrés también lo vemos, lo tenemos presente y la maestra lo va a ver también. Cuando queremos concentrarnos en algo, no lo logramos. Hay distractores, hay factores que por ese estrés no nos permiten sacarle el provecho a lo que hacemos, hacer nuestro el conocimiento. Esa parte la vemos mucho hoy por hoy en la cuestión del aprendizaje. Como saben ustedes, estamos en una sociedad en que cada quien tiene roles y el rol de la universidad es lograr el proceso de aprendizaje. Motivo por lo cual hoy la maestra, cuyas en forma muy breve voy a decir sus cualidades, es una persona muy preparada en el campo, y no lo digo porque esté aquí, sino porque es una profesora que se ha dedicado a estudiar esto con una preparación integral. Voy a decir por qué integral. La maestra Alicia Ortiz Rivera, aparte de ser psicoterapeuta, voy a focalizar un poco más, ¿verdad?, es socióloga. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y junto a esto, estamos hablando sociedad, creo que vinculemos ese concepto, y es egresada de la maestría de psicoterapia psicoanalítica por el Centro ENIA. Algo importante de ella que hoy vamos a aprovechar, porque la maestra está muy dispuesta a darnos esa introducción y obviamente si hay preguntas, ella va a hacer todo lo más que podamos para que se entienda dentro de lo limitado del tiempo. Ella es especialista en el estrés, psicosomática, mindfulness, a nivel de enseñanza y psicoterapia personal, tiene diplomados presenciales, ha estado en España cursando temas sobre estrés y salud mental, tiene conocimientos muy amplios de fisiología del estrés e intervención para el manejo de la fibromialgia. Sabemos que mucha gente tiene jaquecas y no sabemos por qué. A lo mejor esa jaqueca sí tiene algún problema de carácter neurológico, pero a lo mejor
lo tiene a lo mejor físico. La maestra aquí tiene un conocimiento muy profundo en muchas de estas cosas. No es doctora, no es psiquiatra ni nada por el estilo, pero sí los efectos que tiene como psicóloga en este campo. Tiene diplomados sobre educación en derechos humanos, y esto es importante, y TICs. Mucho de la cuestión que hoy manejamos, que son las tecnologías, las TICs, sí afectan al individuo cuando no sabe cómo manejarlo. Estar sujeto a muchos controles de informática, satisfacer controles de esta naturaleza en el trabajo, hace que la gente se estrese. Tengo que llegar porque tengo que firmar mi asistencia, tengo que llegar porque tengo que llenar mis reportes. ¿Con quién estás hablando? Con la máquina. Eso hay que aprender a manejarlo porque también es una causa de estrés. Yo no quiero alargar mucho con la preparación de la maestra, pero algo muy importante, la maestra ha hecho mucho trabajo social, ha escrito, es colaboradora editorial en medios como El Reforma, El Economista, La Expansión. De alguna manera ha participado mucho con la cuestión de derechos humanos en el Distrito Federal y Ciudad de México. Es coautora de protocolos en atención a víctimas de explotación sexual y trata de personas. Ha tenido, digamos, también trabajo sobre infancia común, ha estado en el sector salud, ha estado en el sector de procuración de la justicia, ha hecho varios trabajos biográficos, ha impartido clase, tanto a nivel como posgrado. Nuestra maestra, hoy vamos a sacarle provecho porque es maestra de aquí, de la universidad. Es una persona que hoy viene muy dispuesta a compartir su conocimiento con toda paciencia. Estamos esperando los de nuevo ingreso, pero que van a saber de lo que se perdieron y ustedes de lo que ganaron con esa paciencia. La paciencia es un don del ser humano y ese don siempre tiene un premio. El tener un conocimiento sólido, el tener un conocimiento de alguna manera que hacemos nuestro. Yo quiero darle el micrófono a la maestra y agradecerle profundamente. Vamos, aunque seamos poquitos, darle un aplauso de motivación, ¿verdad? Que se oiga. Maestra, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Reitero la disculpa, ya nos explicó la doctora las causas. Muchas gracias, doctora, por su generosa presentación. Muchas gracias. Sí, nada más una pequeña anotación. La parte de España son, ahora que está en boga los estudios en línea, uno de los cursos que he tomado en materia de mindfulness es en España, se radica en España, pero no estuve de manera presencial, aunque es uno de los programas. Al final se los voy a dar la referencia como una presentación, como una recomendación, porque es uno de los más integrales y accesibles para dar continuidad a esta práctica. Entre otras cosas, debo decir que uno de los principales retos es instaurarla, lograr desarrollar un hábito. Pero bueno, vamos a empezar. Al principio, por favor, ingeniero, si me permite, vamos a hablar de este tema que es, como dice la doctora, el estrés. Y uno de los aspectos por los que me gusta iniciar es, ingeniero, ¿no parece? Por favor. Es que quisiera entender el anterior. Hay uno el último que le envié. Un punto que me gusta empezar aclarando es saber qué es lo que entienden ustedes por estrés, porque es muy común que nosotros ubiquemos el estrés como un factor externo. ¿Usted me podría decir, señora, qué es lo que entiende por estrés? No poder dormir, ajá. O sea, eso es una consecuencia del estrés. ¿Pero qué diría usted que es el estrés? Cansancio mental, ¿de acuerdo? Pues como consecuencia de ese, que me puede dar hambre o hito. Ok. Que no me puedo concentrar. Que pierde la hambre y no se puede concentrar. Sí, la rumiación. Me quedo ahí atorada. Sí, ese. Si se fija usted me está diciendo, me está hablando de lo que le pasa cuando tiene estrés, ¿no?
Muchísimas gracias. ¿Querías comentar? Sí, para mí es estar como en constante preocupación. Constante preocupación. Negativo. Muchos pensamientos que no dejan concentrarse en algo. ¿Alguien más me podría decir qué es para ustedes el estrés? Sí, por favor. ¿Puede ser una molestia? ¿Una molestia? Yo, por ejemplo, pienso que es como una molestia. En un momento en el que ya te estresa, la Ajá. palabra te estresa, Sí, esto se siente así, ¿no? pesado, Sí, de mal humor. mal humor, ok. Sí, por favor. El estrés como un estado de tensión permanente, de nerviosismo, de tener el ritmo cardíaco acelerado, provocado por factores externos o internos. Externos, el medio ambiente, el tráfico, problemas variados, ¿no? Pero es más bien un estado de tensión permanente. Ok, dijo también entre de las muchas cosas que han comentado, entonces comentó esa parte de factores externos, ¿no? Esas son, digamos, las ideas que generalmente tenemos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a decir brevemente cómo vamos a llevar esto. Ahorita les preguntaría cuáles son esas creencias generalizadas, es las que ustedes me han compartido. Quisiera decirles que, para explicar qué es el estrés, decirles que el estrés, sin estrés no vivimos. Si no tuviéramos estrés, el estrés es, la falta de estrés es la muerte, o sea, es la inmovilidad o es la enfermedad, ¿no? El estrés es una reacción interna, ahorita vamos a ver, entonces por eso le estoy poniendo los aspectos positivos del estrés y es importante que aprendamos a entender esto, a verles los aspectos amigables y los aspectos bastante dañinos, bastante patológicos. Por eso pregunto, bueno, ¿por qué tan mala fama del estrés? Por supuesto que hay razones para que tenga esta mala fama, para que digamos estrés y nos pongamos así como en tensión, ¿sí? Pero esto sucede cuando se vuelve un problema crónico, o sea, cuando está operando como una reacción de nuestro organismo más allá de lo que lo necesitamos. Eso es lo que vamos a explicar. Vamos a ver la manera en que se liga con nuestra actividad mental. Comentaban lo de la rumiación, los pensamientos que nos están dando vuelta, porque ese es un punto central de lo que desencadena esa reacción nuestra. Y bueno, vamos en la parte de qué hacer para detener este impacto. Vamos a hablar ahí del tema de mindfulness, que también se ha traducido al español como atención plena, tiene toda una connotación de un origen en culturas orientales, pero la palabra mindfulness es precisamente cuando ya toma un fundamento científico a partir de las neurociencias. Eso es lo que vamos a ver aquí, los beneficios de su práctica y los retos que implican. ¿Podríamos ver el primer video, por favor? Ingeniero, les comento que ustedes nos compartieron aquí cómo han vivido el estrés. Vamos a ver un par de pequeños videos para ver lo grave que puede llegar a ser esto, ¿no? Un par de casos. Son imágenes captadas por cámaras en lugares de trabajo, ¿sí?
el tema del estrés nos llevó a una situación extrema. Vemos a algunas personas que les dio el infarto, personas que se caen junto al auto. Cuando empecé a dar estas pláticas, se inicié trabajando con población en el área de la salud. Son profesionales que están extremadamente sujetos a estrés. Incluso hay un concepto que se llama el burnout, que es como estar quemado, que es cuando la persona literalmente como si experimentara un shock eléctrico, una electrocución que lo deja fuera. Y es un grado extremo de agotamiento, de desgaste por un estrés sin control. Y bueno, esa es una de las imágenes que me llamó la atención. Gracias, ingeniero, si lo podemos ver, es también muy pequeña. Pero es en un quirófano, un médico y una enfermera. Está en chino, ¿verdad? Literal. 看得了大，看这个手术前他们应付完之后呢？当时是已经做完手术了，是吧？我觉得原来能用体重呀。因为啥事儿体重出的呀？这个不方便。 Bueno, son estas pequeñas, muchas gracias, ingeniero. Son estas pequeñas capsulitas para ilustrar la gravedad que puede llegar a tener este tema del estrés y para introducir la idea de que ese estrés es algo que está en nosotros, es una función, es una capacidad de reacción. Biológicamente hablando, nosotros hemos sido dotados para reaccionar por nuestra sobrevivencia. Pero cuando les digo yo que el estrés también tiene sus aspectos positivos, ¿saben que llegamos a pagar por generar esa reacción? Cuando nos vamos a subir a la montaña rusa o quienes hacen los deportes de alto impacto, el bungee o cualquiera de estas actividades que generan una gran excitación, una gran reacción de ánimo, lo que está operando en nosotros, biológicamente hablando, es exactamente la misma reacción que sucede cuando manejamos la idea del estrés. Solamente que en estos casos, cuando está ligado como reacción biológica a aspectos constructivos, motivadores, que nos impulsan, pues suele ser una gran fuente de energía y de impulso. Por eso les decía yo que sin estrés no vivimos, porque opera esa función biológicamente hablando en nosotros, es que estamos aquí, en un sábado, cuando podremos estar haciendo otras cosas, a lo mejor pagando por otro estrés, ¿no? A lo mejor en una actividad también que nos tendría muy excitados, muy animados. Es la misma función exactamente, reitero, biológicamente hablando. El punto es que hay factores, el estrés como tal, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? El estrés, en sus aspectos, digamos, dañinos, y ahorita voy a explicar, es algo que no respeta las edades. Puede darle a personas adultas, a niños, a ancianos. Reitero, ¿por qué? Porque es una reacción para la que fuimos nosotros dotados. Actualmente, lo que se ha notado es que más del 80% de los pacientes que acuden a los servicios de salud son por problemas relacionados con estrés. Y también la Organización Mundial de la Salud ya lo ha determinado como una epidemia mundial. O sea, es un problema que está siendo una amenaza a la salud pública a nivel global y está vinculado con numerosos trastornos físicos. El estrés, físicos, mentales y emocionales, ¿sí? Es una de las principales causas, motiva o desencadena una de las principales causas de muerte a nivel mundial, además de que está detrás del desarrollo de trastornos de pánico, depresión, cansancio y dolor crónico. Y el punto es que si bien la farmacéutica ha desarrollado fármacos, la industria farmacéutica ha desarrollado fármacos para tratarlo, los famosos antidepresivos, los ansiolíticos,
Con el paso del tiempo, esta industria que tuvo empezó a tener mucho auge en los años 50, 60, sobre todo 80, ya se ha visto que no son tratamientos sustentables para el organismo. O sea, el organismo, por una parte, suele generar dependencia, algún tipo de adicción, una dependencia, y por otra parte, pues orgánicamente generan también más efectos secundarios dañinos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. El tratamiento farmacéutico no es viable a largo plazo. ¿Podemos pasar, por favor? Cuando les pasaba estas imágenes y también la parte de vincularlo al tema de la educación, porque es algo que nos importa mucho, es la parte de la salud y la parte de la educación que están íntimamente relacionadas. Es decir, lo que quiero decir es que así como vemos esas personas tan alteradas, el hecho de que vivimos en constante estrés de una manera ya dañina está detrás también de que se manejan estilos de crianza muy autoritarios, muy violentos. Este estudio fue publicado el año pasado, lo hizo la propia UNESCO, y bueno, este tipo de datos son, pues, me parecen bastante alarmantes, ¿no? Son educados con violencia 69% de los niños en México. Entonces esto es una fuente de grandes alteraciones que, entre otras cosas, dificultan que la gente pueda manejar sus emociones, las identifique y pueda, por tanto, lidiar con su propio estrés. Esta es, digamos, ilustrando la parte negativa, la parte dañina de lo que es el estrés. ¿Podemos pasar, por favor? Ajá. Entonces, bueno, aquí para aclarar esta parte de lo que es bueno y lo que es malo del estrés, les diría que el estrés es una respuesta, una capacidad de respuesta fisiológicamente hablando, que de manera evolutiva nos fue dada para sobrevivir, ¿sí? Se habla mucho de estos ejemplos de que, bueno, pues cuando éramos en las épocas primitivas, iniciales de la vida de la humanidad, pues estábamos sujetos a muchas amenazas, y lo que el estrés hacía era ponernos alertas. Un ejemplo que actualmente me parece muy ilustrativo en nuestro contexto y en nuestra realidad es la alarma sísmica, ¿sí? Si nosotros escuchamos la alarma sísmica, entra en función el mecanismo del estrés. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer lo necesario para sobrevivir. Como ya nos formamos idealmente, ya tenemos información, sabemos cómo debemos de actuar, sabemos lo que hay que hacer, reitero, idealmente hablando, ese mecanismo opera de la manera más adecuada y nos pone en movimiento y salimos corriendo. Ya nos ha tocado aquí varias veces en clase, lo hemos vivido. Ese es el estrés. Yo lo que me gusta equipararlo a esa alarma sísmica, porque es la alarma sísmica que tenemos internamente. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues nos permite adaptarnos y sobrevivir en condiciones adversas. Si hace frío, pues nos pone la piel de tal manera que permite generar una temperatura, regularla. Si estamos en aglomeraciones, pues movernos de tal manera que podamos generar una condición sustentable para nuestro propio organismo. Sí, le puse ahí la alarma sísmica interna para tener esta idea, tratarla de fijar en ustedes. Y nos prepara para la huida. Si tenemos que correr, si empieza la alarma y existe la amenaza de que esto se vaya a derrumbar, bueno, pues tenemos que correr, tenemos que salvarnos, tenemos que buscar nuestra sobrevivencia, ¿sí? Y eso implica una reacción física. Se pone en juego una serie de mecanismos bioquímicos, neuroquímicos, que son los que nos van a permitir tener esa reacción, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel del cuerpo? Alguien de ustedes lo describía. Empieza a sudorar, empieza mi corazón empieza a latir más rápido, los músculos se ponen tensos, la piel se pone, todo el cuerpo se dispone como a hacer una actitud de lucha, de huida. Todas las funciones que implican la reproducción, la nutrición, el desarrollo, el crecimiento se suspenden. En ese momento no hay modo de que pueda hacer una digestión, no hay modo de que me ponga con una actitud de curiosidad, de apertura, no, todo se enfoca a un solo objetivo, y ese objetivo es, tengo que sobrevivir.
Entonces, ese es el mecanismo maravilloso que es lo que está dentro del estrés. Los vasos sanguíneos se contraen, la irrigación sanguínea se dirige al cerebro y a los músculos, básicamente. Otros órganos no reciben la misma irrigación. Difícilmente cuando estamos en una situación de estrés nos van a dar ganas de ir al baño. Una de dos, o hay quien se pierde el control, porque hay distintas formas de responder al control, unas normales, digamos, y otras que son también patológicas. Pero lo normal es que todas esas funciones se detienen. No voy a comer, no voy a ir al baño, hay cosas que se detienen, todo el metabolismo, todas las funciones quedan suspendidas para poder enfocarnos en esa sobrevivencia, ¿sí? ¿Qué sucede? Imagínense ustedes, volviendo a la analogía de la alarma sísmica, si esa alarma sísmica se quedara pegada, ya pasó el tiempo, ya vimos que no tembló o ya tembló, pero la alarma sigue, Y de hecho es lo que nos pasa. La alarma suena, pasa el tiempo en que va a temblar, si tiembla, tiembla, si no, no, pero a nosotros se nos queda aquí, se nos quedó en la mente. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue ciertas cosas. Hay unas partes del cerebro, llamada la amígdala cerebral, en donde radican esas funciones más básicas, más primitivas, que están llamadas a buscar nuestra sobrevivencia. Ahí en esa zona de nuestro cerebro hay cosas que no se distinguen, el tiempo y ciertas circunstancias. O sea, esta zona de nuestro cerebro responde a determinados estímulos y los asocia con otra parte de nuestro cerebro, que es el hipotálamo, el hipocampo, en donde radica la parte de la memoria, ¿sí? Entonces realiza asociaciones que son las que ponen a trabajar esta parte de la actividad mental de los pensamientos. Y es ahí donde se genera una actividad mental que por aquí mencionaban, esta rumiación, donde se empiezan a dar vuelta a pensamientos, ideas, que generan una especie de círculo vicioso, donde esa parte del cerebro no está entendiendo, no está teniendo claro que la realidad ya pasó la alarma. Para mí, para el cerebro, esa realidad sigue vigente y por tanto me va a estar generando esa actividad mental que me va a desencadenar biológica, fisiológicamente hablando, la reacción del estrés, toda esa reacción física que les comenté. De hecho es extremadamente resumido, extremadamente sintético, porque se han documentado unas 1400 reacciones bioquímicas en el cuerpo cuando estamos en situación de alarma, de estrés. ¿Y qué pasa con qué pasa si eso se va más allá del tiempo necesario para que hagamos lo que teníamos que hacer para nuestra sobrevivencia? Para que hagamos el salirnos de aquí, pararnos allá en Fuerte, vimos que no pasó el temblor, regresar a nuestras actividades. ¿Qué pasa si en lugar de volvernos a reconectar al modo, que ahorita les voy a decir cómo se le llama, que procura las funciones de conocimiento, de aprendizaje, de reproducción? ¿Qué pasa si a la hora de regresar a esas actividades nuestra mente sigue conectada en eso? Pues lo que pasa es mucho de lo que me decían, que empiezan, y lo que experimentamos, ¿no? Que empiezan los dolores estomacales, los dolores de cabeza, la tensión, empieza a dar más hambre. El cerebro, cuando está sujeto al estrés, a esa sensación de estar en riesgo, como necesita ser alimentado, el alimento principal del cerebro es la glucosa. Entonces nos empiezan a antojar los carbohidratos, los azúcares. Es más difícil concentrarse, está uno como divagando, disminuye la memoria. El insomnio, no se diga, es uno de los problemas muy clásicos de vivir en esta situación de estrés. La irritabilidad, lo vimos aquí en las imágenes, que una petición, algo y la gente estalla y bueno, suenan los golpes, se van a unas reacciones terribles. Y el estrés, les decía, esos que me comentan ustedes y los que se describen aquí son síntomas.
son síntomas de que algo estamos manejando mal. Pero el punto es que todos traemos una genética por nuestros antepasados que nos predispone a ciertas enfermedades. Habrá quienes tengamos los papás que tuvieron problemas cardiovasculares, problemas de las articulaciones, que tengan problemas de cáncer, diabetes, y todos traemos esa información en nuestros genes. Esa información no tendría por qué, es como un foquito, como si aquí tuviéramos estos focos, pero esa información no tendría por qué prenderse si no voy y pongo el interruptor. Bueno, pues el interruptor que la enciende a esa información de esas enfermedades es el estrés crónico. Sí, y ahí es donde se empieza, por eso digo, se pasa del síntoma a la enfermedad. O sea, cada quien le va a desencadenar distintas patologías según sus antecedentes genéticos. Por eso es tan importante tener un conocimiento, entender lo que es el estrés y entender que no podemos vivir sin él, que es parte de nuestra vida, que es lo que nos motiva, pero también aguas, que debemos de enseñarle a nuestra mente a identificar cuando estamos asociando inconscientemente cosas que nos desencadenan esa reacción biológica, fisiológica, y que nos está afectando. Si podemos pasar, por favor, ingeniero, es tan amable. Ajá. Entonces les decía, a nivel del sistema nervioso, nosotros tenemos dos modos de operar. Esto es algo que describió en los años 70 un médico de la Universidad de Harvard, Ben Hanson. Él le llamó la respuesta de lucha y huida versus la respuesta de relajación. Y es estar operando en modo simpático o modo parasimpático de nuestro sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso maneja funciones, controla funciones en las que nosotros no tenemos por qué pensar. No tenemos por qué pensar que ahorita estemos respirando, que nuestro cuerpo esté haciendo algún tipo de funciones orgánicas, que nuestro corazón lata. No son funciones que nosotros estemos controlando, ¿sí? De alguna manera, esa parte son funciones que están dadas de manera inconsciente, de manera autónoma, ¿sí? Pero el estrés altera la función, dependiendo del modo en que nos encontremos, esas funciones van a estar operando de una manera sana, en un modo que sea dispuesto a lo que le llaman la homeostasis, que es una situación de equilibrio. Si yo estoy en una condición de homeostasis, estoy con un sistema nervioso que va a regular de una manera más equilibrada mis propias funciones. Y aquí es cuando se habla de que estamos en estados expansivos, cuando estamos en una actitud de curiosidad, de apertura, de interés. Ahí es donde se genera el aprendizaje. Ahí es cuando tenemos una sensación de relajación. Ahí es cuando se pueden hacer las actividades para la propia reproducción, el crecimiento, la claridad mental, la plenitud, la curiosidad, alegría, paz. Esto cuando estamos en esa condición físicamente hablando, emocionalmente hablando, está operando el modo parasimpático. Y cuando no, pues estamos en esta parte que les decía yo, es la huida. ¿Y qué pasa con estar de una manera más continua en este modo? Pues sucede que nuestro organismo genera procesos de inflamación, aumenta la presión arterial. Si esta presión se mantiene alta, empieza a reducirse el flujo de oxígeno hacia las células, hacia todas las células de nuestro organismo. Los tejidos, los organismos dejan de recibir los nutrientes esenciales. Unas partecitas que se llaman telómeros que protegen a las células y que son como que las puertecitas que abren o cierran esa información genética para decirnos qué genes se van a activar, empiezan a fallar y entonces es, reitero, cuando se desencadenan las enfermedades. Les pido que si alguien tiene alguna pregunta, siéntase libre de interrumpirme. Quisiera ser muy clara en esta parte, en general.
Sí les queda clara esta parte de que es algo que está dentro de nosotros, es una capacidad de respuesta, es algo de lo que hemos sido dotados, pero que lo asociamos con factores externos y que en la medida en que nuestro cerebro no distingue si una amenaza que está allá afuera es real o imaginaria, activa la reacción. Y cuando se empieza a dar de una manera constante, es que estamos hablando de que existe un estrés crónico. ¿Podemos pasar, por favor? Cuando hablamos de un estrés crónico, pues en realidad hay quien dice, bueno, cuando pasan más de 36 horas, otros dicen 72 en la parte de las ciencias de la salud. En realidad es muy difícil establecer un parámetro porque ya estamos viviendo en condiciones donde estamos constantemente en una sensación de tensión. Incluso el hecho, por ejemplo, de que al ratito tenemos un ejercicio, nuestro ritmo de respiración es el que le da, la forma en que respiramos es el que le da las señales a nuestro cerebro de en qué modo debemos operar, ¿sí? Y la manera en que vivimos aquí en esta ciudad es tan agitada, donde todo el día estamos de arriba para abajo, donde venimos pero traemos pensando lo que dejé de hacer o lo que tengo que hacer hacia atrás o hacia adelante, es algo que nos está constantemente activando esta reacción, ¿sí? Entonces les decía, ¿qué pasa? En especial hay una, ese estrés empieza a ser crónico cuando deja de desarrollar esa función de la supervivencia inmediata, ¿sí? Esto ya se los comentaba, el cerebro empieza a pedir algo que compense, se desencadenan las enfermedades, ese estrés es la llave que lo activa. Y bueno, al final pongo algunos ejemplos.